Buenos días, profesores y compañeros. Hoy estamos en esta reunión para hablar sobre un fenómeno que se encuentra en nuestra vida cotidiana como una habilidad y cualidad del ser humano, el cual impacta en nuestro desarrollo. Se trata de la investigación. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 1.8 y les explicaremos cómo llevar a cabo una investigación y qué opciones tenemos al momento de elaborar una. Comenzamos con las definiciones y que nuestra compañera Kitsia nos dará. Ciencia es un conjunto de conocimientos adquiridos mediante la observación, experimentación y análisis sistemático de fenómenos naturales y sociales. La ciencia busca explicar los fenómenos a través de las leyes y teorías basadas en la evidencia empírica. Teoría es una explicación consistente y amplia de un fenómeno o conjunto de fenómenos. Una teoría científica se basa en la observación, experimentación y análisis de datos y buscar explicar y predecir los acontecimientos de manera coherente. Técnica es un conjunto de conocimientos o actividades específicos utilizados para llevar a cabo una tarea o alcanzar un objetivo. Las técnicas pueden variar según el campo o disciplina y se basan en el conocimiento científico y la experiencia. Método es un conjunto de pasos o etapas ordenadas y sistemáticas que se siguen para obtener un resultado o respuesta a una pregunta. Los métodos científicos se caracterizan por seguir un enfoque sistemático y objetivo en la recopilación, análisis e interpretación de datos, con el fin de validar o refutar una hipótesis o teoría. Ok, pero para realizarlas tenemos diferentes métodos o estrategias para llevarlas a cabo, de acuerdo al problema planteado o la capacidad del investigador para resolver el problema. Nuestro compañero Antonio nos hablará más a profundidad sobre estos tipos de investigación. Ok, tenemos diferentes tipos de investigación. Empecemos por la investigación básica. La investigación básica, denominada también fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus principales aplicaciones o consecuencias prácticas. Es más formal y persigue las generalizaciones con vistas y desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. También tenemos lo que es la investigación teórica. La investigación teórica tiene como finalidad ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad. Busca el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones, prácticas, y su propósito es el obtener generalizaciones cada vez mayores, como hipótesis, leyes y teorías. También tenemos lo que es una investigación aplicada. Como su nombre lo indica, la finalidad es transformar el conocimiento puro en conocimiento aplicado, mediante la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo científico. Eh, También tenemos lo que es la investigación experimental. La investigación experimental consiste en la manipulación de uno o varios, perdón, uno o más variables no comprobadas en condiciones rigurosamente controladas. También tenemos en este mismo tiene dos tipos de diseños, que es el diseño preexperimental y el diseño experimental. Después tenemos lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se utiliza generalmente en ciencias sociales. Su objetivo es la recopilación de información mediante la observación, la entrevista y el focus group. La metodología para recopilar la información es más flexible y la comprobación de la hipótesis no se basa en métodos estadísticos. Los principales métodos cualitativos son los descriptivos, el histórico, comparativo y estudio de casos. También tenemos lo que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene como objetivo medir, validar y comprobar los fenómenos de manera matemática. Se pueden utilizar uno o varios de los métodos mencionados, pero siempre se valida la información estadística. Los métodos más usuales de la investigación cuantitativa son el método estadístico y el método experimental. Entonces tenemos estos para una mejor adaptación al problema.
Pero no podemos realizar este tipo de investigaciones y esperar un resultado óptimo si no llevamos un seguimiento de reglas para la correcta conclusión o una conclusión más precisa. Empezamos con la claridad en el problema. En cualquier investigación científica es definir claramente el problema que se va a abordar. Es importante formular una pregunta de investigación específica y relevante. Revisión de bibliografías. Antes de comenzar una nueva investigación, es necesario revisar la literatura existente sobre el tema. Esto permite conocer los avances previos en el área y evitar la repetición de experimentos anteriores. Un diseño de investigación sólido y bien diseñado es fundamental para obtener resultados confiables. Esto implica establecer un grupo de control, definir las variables independientes y dependientes, así como seleccionar la muestra y decidir el método de recolección de datos. Pues tenemos la recolección de datos, los cuales deben ser recopilados de manera precisa y objetiva. Esto generalmente se logra a través de experimentos controlados o mediante la utilización de técnicas de observación sistemática. Tenemos el análisis de datos. Una vez que se haya recopilado los datos, es necesario utilizar métodos estadísticos apropiados para analizarlos. Esto permitirá determinar si los resultados son significativos y respaldan o refutan a las hipótesis planteadas. Pues tenemos las conclusiones y generalizaciones con base en los resultados obtenidos. Es posible sacar conclusiones y generalizaciones sobre un problema de investigación. Estas conclusiones deben estar respaldadas por los datos y deben ser presentadas de manera clara y objetiva. Tenemos la comunicación científica, que es fundamental para comunicar los resultados de la investigación de manera clara y precisa. Esto implica redactar un informe o un artículo científico que detalle todos los aspectos de la investigación, incluyendo los objetivos, el diseño, el análisis de datos y las conclusiones. En resumen, la investigación científica requiere seguir una serie de reglas y principios para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Pero todas estas mencionadas anteriormente van dentro de un parámetro ético, del cual nos hablará más nuestra compañera Marisela. Ética en la investigación. Cabe recalcar que para que sea considerada científica se debe basar en una serie de valores cuyo fin es la búsqueda de la verdad. Entre los principales reactores están el amor a la verdad, que se basa en la búsqueda de lo que realmente es comprobable, la honestidad, que es a fin de cuentas la información sin distorsionar datos a conveniencia, como pueden ser en las gráficas o en las encuestas que se lleguen a hacer. También la búsqueda del bienestar de la humanidad. La investigación siempre debe de contribuir al bienestar de la humanidad. Asimismo, como el investigador también debe de reunir ciertas características o ciertos valores, como son la justicia y humildad, la tenacidad y disciplina, la curiosidad insaciable de la búsqueda, la voluntad y la prudencia, para que así la investigación sea buena en cierto aspecto, y también para que asuma una actitud madura para aceptar o no las teorías y hechos que conlleva una investigación. Bueno, estas investigaciones tienen una variedad de características universales y nuestra compañera Carol nos hablará sobre eso. Pues las principales características de la investigación científica serían que es sistemática, lo cual considera que a las investigaciones previas como antecedentes, los cuales brindan un punto de partida y un contexto, por ende, se enmarcan en un sistema de pensamiento. También que es metódica por parte de un método definido, declarado, que permite validar sus resultados. Por ejemplo, son los métodos cuantitativos, el método cualitativo, el experimental, entre otros. También está que es ordenada para poder llevarse a sus fines. La investigación científica requiere un orden en el procedimiento, en el tratamiento de los datos y en el registro de la información. Al igual que esta debe ser racional, lo cual explica el fenómeno estudiado de manera objetiva y racional, que es también reflexiva y crítica,
lo cual reflexiona sobre el objetivo del estudio y promueve el pensamiento crítico del que depende el desarrollo de nuevo conocimiento. Y sabemos que todas estas a su vez se clasifican. ¿Cuáles son estas clasificaciones, compañero Román? La clasificación del conocimiento se divide en dos categorías principales, el conocimiento empírico y conocimiento científico. El conocimiento empírico se refiere al conocimiento adquirido a través de la experiencia y la observación del entorno. Este tipo de conocimiento se basa en la intuición, la tradición y la autoridad. No sigue un método riguroso de investigación y no se puede verificar de manera objetiva. El conocimiento empírico es subjetivo y se transmite de generación en generación a través de la cultura y la educación informal. Por otro lado, el conocimiento científico se basa en el método científico y utiliza la observación, la formulación de hipótesis, experimentación y el análisis de datos para generar conocimiento objetivo y verificable. Este tipo de conocimiento se basa en evidencias y está sujeto a revisión constante. El conocimiento científico se divide en diferentes disciplinas y se basa en teorías y leyes que pueden ser probadas y refutadas. Y por último, tenemos a nuestro compañero Carlos, que nos hablará sobre la clasificación de los estudios de investigación. Los estudios exploratorios buscan investigar fenómenos poco conocidos o sin investigaciones previas, mediante la exploración y recolección de datos para generar nuevas hipótesis o teorías. Los estudios descriptivos se enfocan en describir y analizar características o comportamientos de una población o grupo específico, sin manipular o controlar variables. Estos estudios suelen utilizar métodos como encuestas, observaciones o análisis de registro histórico. Los estudios correlacionales se centran en el análisis de las relaciones entre dos o más variables sin establecer una relación de causa y efecto. Se utilizan estadísticas y pruebas de correlación para determinar la fuerza y dirección de la relación entre las variables. Los estudios experimentales son aquellos en los que se manipulan y controlan variables para establecer una relación de causa y efecto. Se dividen en estudios laboratorio que se realizan en un entorno controlado y estudios de campo que se llevan a cabo en situaciones reales. Estas categorías de estudio de investigación en metodología universitaria permiten estructurar y organizar la información recolectada, así como aplicar diferentes métodos y técnicas para obtener conclusiones y respuestas a preguntas de investigación específicas. Gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.